Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vengo a traerles una nueva categoría para el canal. Realmente considero que es bueno cambiar de temática en el canal para no quemarlo con lo mismo y tener que salir con mamadas después. Realmente agradezco el apoyo que he recibido por parte de algunos usuarios, los tengo en mi corazón. Antes de empezar quiero mandarle un saludo al usuario Donka, ha sido un gran apoyo para el canal. ¿Ha oído de la conciencia, Krishna? Mira, Bart, este es un loquito. Espero que con el tiempo pueda seguir creciendo y pueda seguir otorgándoles contenido con mucha más calidad. No olviden suscribirse y darle a la campanita, eso me ayudaría mucho. No olviden seguirme en mis redes sociales y darme sus ideas para futuros videos. Sin nada más que decir, corre video. Bogotá, una ciudad que nunca duerme, donde cada calle tiene una historia que contar. Aquí, entre el bullicio de la vida cotidiana, existen rincones que guardan secretos oscuros, recuerdos que se niegan a desvanecerse con el paso del tiempo, la metrópoli vibrante y caótica, una ciudad donde la modernidad se entrelaza con siglos de historia. Es un lugar de contrastes, donde la vida y la muerte, la luz y la sombra, coexisten en una danza perpetua. En cada esquina, cada callejón, hay historias que permanecen ocultas, esperando a ser descubiertas. Algunas de estas historias son relatos de esperanza y superación. Otras, en cambio, son testigos de horrores que el tiempo no ha logrado borrar. Lo que estás a punto de ver no es solo una recopilación de testimonios y leyendas urbanas. Es un viaje al corazón de un misterio que ha perdurado por más de 3 décadas. Exploraremos los relatos de quienes han sentido lo inexplicable, intentaremos comprender el vínculo entre el horror del pasado y las manifestaciones del presente, y tal vez, solo tal vez, desvelaremos algunos de los secretos que aún acechan en las sombras del restaurante Pozzetto. Chapinero, uno de los barrios más antiguos de la capital, es conocido por su diversidad, su vida nocturna y su mezcla ecléctica de lo nuevo con lo tradicional, pero bajo la superficie de este animado barrio, se esconde un pasado marcado por eventos que aún hoy resuenan en la memoria colectiva de quienes viven aquí, y es precisamente en una de sus calles, aparentemente comunes, donde se encuentra un lugar que ha sido escenario de uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de Bogotá. El caso de Campo Elías Delgado es uno de los episodios más estremecedores en la historia de Colombia, no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por la complejidad psicológica del protagonista. Campo Elías Delgado Morales nació en 1934 en Bogotá, Colombia. Poco se sabe sobre su infancia, pero desde joven mostró signos de un carácter introspectivo, reservado y, en muchos casos, conflictivo. Se graduó en la Universidad Nacional de Colombia con una licenciatura en Filología e Idiomas, lo que lo llevó a desarrollar una carrera como profesor de inglés. Uno de los eventos más significativos en su vida fue su decisión de emigrar a los Estados Unidos, donde se alistó en el ejército y fue enviado a la guerra de Vietnam. Este conflicto fue notorio por la brutalidad de los combates y las secuelas psicológicas que dejó en muchos de los veteranos que participaron. Aunque no se conocen detalles su experiencia en Vietnam, es evidente que esta vivencia dejó una marca profunda en su psique, exacerbando su ya frágil estado mental. Tras su regreso a Colombia, Campo Elías Delgado retomó su vida en Bogotá, donde vivía en un pequeño apartamento en el barrio Chapinero con su madre, María Delgado. La relación entre ambos era tensa y conflictiva. María Delgado era descrita como una mujer controladora, lo que podría haber contribuido al deterioro emocional de su hijo. Campo Elías llevaba una vida solitaria. Aunque tenía algunos amigos y conocidos, sus interacciones sociales eran limitadas y esporádicas. Su trabajo como profesor de inglés le proporcionaba ingresos, pero no parecía tener ambiciones profesionales o personales más allá de su rutina diaria. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre leyendo libros, particularmente obras de literatura clásica y textos de filosofía. Esta inclinación intelectual lo mantenía en una especie de aislamiento autoimpuesto, desconectado del mundo exterior. Con el tiempo, la salud mental de Campo Elías comenzó a deteriorarse de manera visible.
Sufría de insomnio, tenía episodios de ira irracional y mostraba síntomas de paranoia. También se sabe que desarrolló una fuerte aversión hacia la sociedad en general, lo que se reflejaba en su comportamiento cada vez más errático. Una característica notable de su personalidad era su obsesión con el mal y la muerte. Estaba fascinado por la figura de Satanás y por las obras que exploraban el lado oscuro de la naturaleza humana. Esta fijación fue captada por sus conocidos, quienes lo describían como una persona que hablaba con frecuencia sobre temas oscuros y perturbadores. El 4 de diciembre de 1986 comenzó como un día aparentemente normal para Campo Elías Delgado. Se despertó temprano, como era su costumbre, y salió a realizar algunas diligencias. Visitó una librería en el centro de Bogotá, donde compró un ejemplar de la novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, una obra que refleja profundamente el conflicto moral y la lucha interna de su protagonista. Este detalle es significativo, dado el contenido del libro y su relación con los eventos que seguirían. Luego de sus actividades matutinas, Campo Elías regresó a su apartamento, donde tuvo una fuerte discusión con su madre. Las razones exactas del altercado son desconocidas, pero lo que sí se sabe es que en un arranque de ira, Delgado la apuñaló repetidamente hasta matarla. Según los reportes, después del asesinato de su madre, Campo Elías decidió incendiar el apartamento, posiblemente con la intención de destruir pruebas o como un acto simbólico de ruptura con su vida pasada. Tras asesinar a su madre e incendiar su hogar, Campo Elías Delgado se dirigió al restaurante Pozzetto, un establecimiento de comida italiana popular entre la clase media y alta de Bogotá, ubicado en la carrera 13 con calle 39, en el barrio Chapinero. Campo Elías llegó al restaurante alrededor de las 7 p.m. y se sentó en una mesa cerca de la entrada. Pidió su cena habitual: espagueti a la boloñesa y una botella de vino. Mientras cenaba, su comportamiento no levantó sospechas. Parecía tranquilo, incluso cordial con los meseros que lo atendieron. Poco después de terminar su comida, sacó un revólver Smith & Wesson calibre 32 que llevaba oculto y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los demás comensales. Los reportes indican que disparó de manera metódica, apuntando a la cabeza y el pecho de sus víctimas, lo que sugiere que tenía una clara intención de matar, no simplemente de herir. Durante la masacre, Campo Elías caminó por el restaurante disparando a quemarropa, mientras algunos intentaban escapar y otros se escondían debajo de las mesas. La escena era de caos y terror. El sonido de los disparos resonaba en el lugar cerrado, aumentando la confusión. El ataque duró aproximadamente 10 minutos, tiempo en el que Campo Elías mató a 29 personas e hirió a varias más. Las edades de las víctimas variaban, y entre ellas había hombres, mujeres, e incluso niños. Los testimonios de los sobrevivientes son desgarradores. Describieron a un hombre frío y decidido, que no mostraba ninguna emoción mientras mataba. La policía fue alertada por los disparos y llegó al lugar poco después de que comenzara la masacre. Según algunos relatos, Campo Elías Delgado intercambió disparos con los agentes que intentaron ingresar al restaurante. La versión sobre cómo terminó el enfrentamiento es aún objeto de debate. Algunos informes indican que Campo Elías fue abatido por la policía, mientras que otros sugieren que se suicidó al verse rodeado. La autopsia reveló que murió de un disparo en la cabeza, lo que da crédito a ambas teorías. No obstante, el resultado final fue el mismo. Campo Elías Delgado estaba muerto, y con él terminó uno de los capítulos más sangrientos en la historia criminal de Colombia. Después de la masacre, la policía y las autoridades judiciales iniciaron una investigación exhaustiva para entender los motivos y las circunstancias que llevaron a Campo Elías Delgado a cometer tal atrocidad. La primera línea de investigación se centró en su salud mental. Se determinó que Delgado sufría de graves problemas psicológicos, exacerbados por su experiencia en la guerra de Vietnam y su vida de aislamiento. El incidente también puso de relieve la falta de atención adecuada a los veteranos de guerra y a las personas con trastornos mentales. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el caso, y la sociedad colombiana quedó conmocionada por la brutalidad del acto. A nivel internacional, el caso de Campo Elías Delgado fue comparado con otras masacres perpetradas por individuos mentalmente inestables, como la masacre de Charles Whitman en la Universidad de Texas en 1966.
Estas comparaciones resaltaron un patrón común de alienación social, enfermedades mentales no tratadas, y una fascinación por la violencia. La masacre en El Pocetto tuvo un impacto duradero en la cultura colombiana. El evento fue discutido en medios, analizado por psicólogos y sociólogos, y se convirtió en un referente sombrío de la violencia urbana en Bogotá. El caso inspiró la novela Satanás de Mario Mendoza, publicada en 2002, donde el autor explora las fuerzas oscuras que pueden llevar a una persona al borde de la locura y la violencia. La novela, que entrelaza la historia de Campo Elías con la vida de otros personajes ficticios, ganó el premio Biblioteca Breve y fue adaptada al cine en 2007 por el director Andy Weiss. En el ámbito académico, el caso ha sido objeto de estudios que analizan la psicopatología de Campo Elías Delgado, la influencia de su experiencia en la guerra de Vietnam, y la respuesta de la sociedad a actos de violencia extrema. Estos estudios han contribuido a un mayor entendimiento de cómo ciertos factores, tanto internos como externos, pueden desencadenar comportamientos violentos en individuos aparentemente comunes. El restaurante no solo es conocido por la trágica masacre, sino también por los supuestos fenómenos paranormales que han sido reportados por empleados, clientes y visitantes a lo largo de los años. Estos eventos han contribuido a la leyenda oscura del lugar, haciendo del Pocetto un sitio que despierta tanto curiosidad como temor. Uno de los fenómenos paranormales más comunes reportados en el Pocetto son las apariciones fantasmales. Se dice que en algunas noches, especialmente cuando el restaurante está vacío o a punto de cerrar, han sido vistas figuras humanas o sombras que se mueven por el lugar. Algunos testigos afirman haber visto a una figura masculina, que se cree podría ser el espíritu de Campo Elías Delgado, vagando por el restaurante o sentado en alguna de las mesas. Otros relatos hablan de la aparición de figuras indistintas que se deslizan por el espacio, especialmente cerca del área donde ocurrió la masacre. Estas sombras han sido vistas por empleados durante la limpieza o por clientes que se quedan hasta tarde. Aunque las figuras suelen desaparecer rápidamente, su presencia genera una sensación de inquietud. Además de las apariciones, en Pocetto se han reportado ruidos inexplicables, como susurros, pasos, o el sonido de sillas moviéndose sin que haya nadie presente. Algunos empleados han mencionado escuchar conversaciones apagadas cuando están solos en el restaurante, como si varias personas estuvieran hablando en voz baja en la distancia. En ciertos momentos, se han escuchado también sonidos de disparos o de sillas cayendo, lo que muchos atribuyen a un eco residual de la tragedia ocurrida en 1986. Estos ruidos suelen ocurrir en las noches y han sido suficientemente perturbadores como para que algunos empleados se nieguen a trabajar turnos nocturnos o prefieran no quedarse solos en el lugar. Otro fenómeno que se reporta frecuentemente es el cambio repentino de temperatura en ciertas áreas del restaurante, especialmente en las noches. Algunos testigos han mencionado que, al pasar por ciertas mesas o áreas específicas del local, sienten un frío intenso, a pesar de que la temperatura ambiente sea cálida. Junto con los cambios de temperatura, hay quienes han experimentado sensaciones de ser observados o seguidos, incluso cuando están completamente solos en el restaurante. Estas sensaciones suelen ir acompañadas de una atmósfera de pesadez o tristeza, como si una energía negativa o triste impregnara el lugar. En algunas ocasiones, se ha reportado que objetos como cubiertos, platos o vasos se mueven solos, sin que nadie los toque. Los empleados han encontrado mesas desordenadas o sillas cambiadas de lugar sin explicación aparente, lo que ha alimentado las historias de que el restaurante está embrujado. Los testimonios de estos eventos paranormales provienen tanto de empleados como de clientes que han experimentado algo inusual durante sus visitas al Pocetto. Algunos ex empleados han contado sus experiencias a medios de comunicación o en foros locales, describiendo sensaciones de miedo inexplicable, visiones de sombras, y ruidos extraños que no pueden atribuir a causas naturales. Clientes, por otro lado, han compartido sus relatos en redes sociales y en blogs, donde describen experiencias similares, especialmente aquellos que no conocían la historia del lugar y luego se enteraron de la tragedia ocurrida. Los fenómenos paranormales en Pocetto han dado lugar a diferentes interpretaciones. Algunas personas creen que estos eventos son manifestaciones de las almas de las víctimas de la masacre, que quedaron atrapadas en el lugar debido a la violencia repentina y brutal de sus muertes.
Otros piensan que el restaurante está marcado por la energía negativa de los eventos trágicos, y que esta energía se manifiesta a través de estos fenómenos. Sin embargo, también hay quienes se muestran escépticos, y consideran que estos fenómenos pueden tener explicaciones naturales, como la sugestión psicológica o efectos acústicos y ambientales. Aún así, la cantidad de reportes y la consistencia en los testimonios han convertido a Poceto en un lugar de interés para aquellos fascinados por lo paranormal. La reputación paranormal del restaurante ha sido motivo de interés no solo para los locales, sino también para investigadores de lo sobrenatural, quienes han intentado documentar estos fenómenos. Programas de televisión y documentales sobre lo paranormal han visitado el restaurante para intentar captar evidencia de los supuestos fantasmas o para contar la historia de los eventos inexplicables que ocurren allí. El caso de Campo Elías Delgado es un recordatorio de cómo la soledad, la desesperanza y los trastornos mentales pueden llevar a la tragedia. Es un ejemplo perturbador de lo que puede suceder cuando una persona se siente desconectada de la humanidad, atrapada en sus propios demonios internos. La masacre en Poceto es uno de esos eventos que obliga a la sociedad a reflexionar sobre la naturaleza del mal, la fragilidad de la mente humana y la necesidad de ofrecer apoyo y comprensión a aquellos que más lo necesitan antes de que sea demasiado tarde. Si el video te gustó, comenta, suscríbete y comparte, eso me ayudaría demasiado. Agrégame en mis redes sociales, los links están en la descripción. Recuerda que tus ideas son bienvenidas aquí. Nos vemos en un próximo video.